existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, tenemos para proponerles un encuentro de nuestras imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos dos veces, la radio nos funciona, es un tema, es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Al ingresar los sonidos, los silencios, las canciones, usualmente en nuestro cerebro se forman imágenes. Y esas imágenes a veces tienen peso específico propio, traen recuerdos, podemos percibir, oler, podemos reconocer gustos, podemos. Y si podemos, seguramente somos mejores, porque que las cosas sean en un solo plano, jugar solo con un sentido a la hora de la comunicación es desperdiciar un montón de cosas. Así que, si ustedes están de acuerdo, nosotros sí estamos de acuerdo con hacerlo, conectamos nuestras imaginaciones y le ponemos comienzo a este programa. Sí, en el Mayo francés, uno de los eslogans, uno de los pensamientos que terminaban en las paredes era la imaginación al poder. Nosotros creemos que es muy importante poder imaginarnos. Hoy en el mundo es el día de San Cayetano, un santo italiano que habitó una era desconocida para nosotros, el medioevo, pero que siendo un hombre de alcurnia, hijo de nobles, dedicó su vida al servicio, tratando de colaborar con el bienestar de los pobres y los enfermos. Es decir, todo lo contrario de lo que representa como figura política, por ejemplo, el presidente de los argentinos, Javier Milei. Pero es en la Argentina donde su culto es más extendido. Para nosotros es el santo del pan y el trabajo. Y por ende, una figura de la religión católica que se politizó muchísimo en un país en que la falta de pan y trabajo, aunque parezca mentira, ha sido recurrente. Cualquiera recuerda que la primera gran manifestación contra la dictadura militar fue una procesión en 1981 de la CGT con Saúl Baldini a la cabeza, rumbo al santuario que homenajea la memoria de San Cayetano en el barrio Liniers. Hoy mismo hay una marcha gigantesca rumbo a la Plaza de Mayo, enseguida vamos a ir hacia eso. Estamos escuchando a Peteco Carabajal y Teresa Parodi, con Verónica Condomí y Daniel Buira de invitados, haciendo el tema llamado San Cayetano. En Argentina se han perdido 500.000 puestos de trabajo desde que en diciembre de 2023 asumió Milei. Y los que tienen trabajo sufren las consecuencias de la política económica, el dinero que no alcanza. Después vamos a contar la historia del santo, por qué ese santo, su imagen está acompañada de trigo. El milagro de los trigales se llamó allá lejos y hace tiempo su primer y gran milagro. Por eso el santo del pan. Y el santo del trabajo porque creía muy tempranamente que el trabajo libera y ayuda contra las enfermedades y puede solucionar, si está bien remunerado, los asuntos urgentes de las pobrezas. Fue en la década del 30, la década infame de la historia argentina, cuando se extendió el culto a San Caetano. Eso es otra historia. San Caetano en portugués, San Cayetano en castellano.
Esta mañana el titular de la Iglesia Argentina, Monseñor Jorge García Cuerva, politizando su discurso, recordó que no nos salvamos solos y tenemos que pensar en San Cayetano. No nos salvamos solos. San Cayetano, animanos a desterrar la cultura de la indiferencia y a vivir la fraternidad. Porque así como bajó la inflación, que es el impuesto de los pobres y que desde hace años perjudica a las familias, también le pedimos a San Cayetano que interceda por nosotros para que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, los niveles de indiferencia, los niveles de individualismo, los niveles de crueldad. Y saben que el antecesor en el cargo de García Cuerva, el luego Papa Jorge Bergoglio, fue muy devoto de San Cayetano, hizo un montón de cosas con la comprensión del fenómeno histórico que representa, al lado de la religiosidad de una parte de la sociedad argentina, pedir por pan y trabajo. La canción que canta Peteco Carabajal, Teresa Parodi, coautora, la subió esta mañana temprano a las redes, recuerda que son los funcionarios de los gobiernos los que deben dar trabajo, que al santo se le pide, pero son otros los que pueden ejecutar las políticas. Estamos con el móvil 1 de la radio en la marcha, pero antes les vamos a contar la historia de San Cayetano, la historia real del santo italiano, que comienza así. La vida de este santo se caracterizó por ayudar al prójimo, por su entrega a las personas más necesitadas y sobre todo se destacó por su manera austera de vivir, entregando todo lo que tenía. El origen de esta celebración se remonta al 7 de agosto de 1547, el día de la muerte de San Cayetano. El presbítero italiano nació en el seno de una familia acomodada, pero desde joven supo que su objetivo era ayudar y servir a los demás. En efecto, todo lo ajeno a esto era para él algo superfluo y no necesario para vivir en plenitud. San Cayetano fue hijo de los condes de Tiene. Su padre, el conde Gaspar de Tiene, y su madre, María di Porto. Estudió Derecho en la Universidad de Padua. Recién terminada la carrera, fue nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma y a partir de ese momento comenzó una vida de reflexión y filosofía. Fue el creador de la Asociación del Amor Divino, cuyo objetivo era enseñar a los socios a llevar una vida de ayuda a los demás, sobre todo hacia las personas enfermas y a todas aquellas que no se valían por sí mismas. Luego en Venecia creó un hospital para los enfermos terminales, que sin tener ningún tipo de esperanza de vida, los cuidaba hasta el final de sus días. A lo largo del tiempo, se desprendió de todos sus bienes, entregándoselos a los más pobres y no quiso ningún tipo de reconocimiento ni de honores. San Cayetano fue un convencido de que la Iglesia debía servir a los más pobres y que el clero debía tener como objetivo renovar el espíritu y la labor misionera de los sacerdotes. Que en un país rico, poco poblado como la Argentina, si se compara la cantidad de habitantes con el territorio, y que bien ha sido concebido como uno de los graneros del mundo, falten pan y trabajo, no es producto del azar, sino de las malas administraciones de aquellos encargados de hacer política cuando llegan al gobierno. Hubo momentos en la historia, en este propio siglo, en que las marchas a San Cayetano fueron casi testimoniales. Iba mucha gente, pero en la Argentina había trabajo. Y había trabajo bien remunerado. Y además, ganas y ambiciones. No es lo que ocurre ahora, estamos en las antípodas de esos momentos. En los años 80, en el 81, una gran manifestación con un eslogan: pan, paz, trabajo, milicos al carajo.
En 1991 hubo un atentado contra la sede del culto a San Cayetano. La primera era del menemismo. Empezaban los procesos políticos y económicos que devendrían en el desastre del final, mientras los medios de comunicación en gran parte colaboraban con ocultar una parte de lo que estaba ocurriendo. Nada que no conozcamos. En la marcha, cubriendo la marcha rumbo a Plaza de Mayo, en el móvil 1 de la M530, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? En Cusco y Avenida Rivadavia, con toda la movilización de referentes sociales, políticos, sindicales, que se acercaron a reclamar, ¿no?, al gobierno nacional y a repudiar todas las medidas que está tomando en todos los sectores laborales. Uno de los más castigados, sin lugar a dudas, dentro del mundo del trabajo es el cooperativismo. Por eso estamos con el presidente del Instituto Provincial del Cooperativismo, Gildo Norato. Gracias por recibirnos, Gildo. Bueno, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación es muy dura, un reclamo por trabajo, por paz y por panes muy significativo en los barrios populares, en el sector de las cooperativas de trabajo, las cooperativas eléctricas. Hoy es un acto de unidad, una movilización para reclamarle al gobierno que frene con esta política de ajuste que está desarticulando el tejido social, el tejido productivo. Y eso se nota, ¿no? Se nota mucho en los índices de pobreza, se nota mucho en la violencia social y a la vez la solidaridad con los discapacitados, con los jubilados que son permanentemente agredidos por el gobierno de Milei. Bueno, ¿cómo se sale de esto entonces? Se sale construyendo una alternativa política, se sale con el pueblo de la calle. Gracias, Gildo. La palabra de Gildo Norato en el cierre del acto, uno de los referentes del cooperativismo de aquí de la provincia de Buenos Aires. Perdonen la desprolijidad, pero es el final del acto, una jornada extensa que inició a las 8:30 de la mañana y que está terminando recién ahora, pasadas las 2 de la tarde, chicos. Bien, se escucha muchísimo el audio de la situación. Gracias por la cobertura, Martín. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, escuchan ustedes con el audio del final del acto inicial. La marcha rumbo a la Plaza de Mayo prosigue ahora. La historia de la llegada de San Cayetano, del culto de San Cayetano en rigor a la Argentina, con un personaje central, Mamantula, que luego fue beatificada y canonizada por la Iglesia por decisión de Jorge Bergoglio. Este es el informe del canal de la Iglesia Católica, del canal Orbe 21. Mamantula fue quien nos acercó la devoción a San Cayetano como patrono de la providencia divina. Cuando los padres jesuitas fueron expulsados de América, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola que ellos habían difundido dejaron de predicarse. Fue entonces cuando Mamantula decidió continuarlos con mucho esfuerzo, primero a lo largo del noroeste argentino, misionando descalza y pidiendo limosnas para su obra, y luego hacia el sur, en camino hacia Córdoba y Buenos Aires, la gran ciudad. Cuando finalmente llegó a Buenos Aires, no fue bien recibida por las autoridades. Incluso los niños de las afueras de la ciudad, al verla llegar con tan mal aspecto por el largo viaje, comenzaron a apedrearla y a abuchearla. Mamantula debió refugiarse entonces en la Iglesia de la Piedad para encomendarse también a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, de la que era muy devota. A pesar de los contratiempos, siguió luchando por construir una casa para promover los ejercicios espirituales. Las autoridades finalmente le concedieron su pedido y en 1795 puso la nueva casa bajo la protección de San Ignacio y de San Cayetano como patronos. A su querido San Cayetano imploraba incesantemente la divina providencia para poder asistir y cuidar a todos los que se acercaran. La consigna de pan, tierra, techo y trabajo es la que caracteriza esta marcha. Son las ideas de esta era las que el propio Papa Francisco distribuyó por el planeta. El colorido de esta marcha, la marcha de hoy,
contrasta claramente con lo gris de la situación laboral en la Argentina. Sin embargo, la fe y la esperanza de millones de personas hace que en este aspecto la religión se parezca mucho a la militancia en la política. Los cultos a los santos populares, por ejemplo, en la Argentina. El gauchito Gil, el santo de los ladrones. La difunta Correa, por ejemplo, la Virgen de Luján, San Cayetano, son indiscutiblemente fenómenos de masas y muy ligados a las clases trabajadoras, a los que necesitan de la fe para creer que tienen un futuro. En el año que asumió como Papa, en 2012, el mensaje del Papa Francisco a los fieles argentinos de San Cayetano. El lema de esta peregrinación, lema elegido por ustedes, seleccionado entre tantas posibilidades, hoy el lema habla de otro encuentro y dice: con Jesús y San Cayetano vayamos al encuentro de los más necesitados. Habla del encuentro de las personas que necesitan más, de aquellos que necesitan que le demos una mano, que los miremos con cariño, que compartamos su dolor o sus ansiedades, sus problemas. Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlos desde lejos. No, es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ir al encuentro de lo más necesitado. Salir a encontrarnos. Y el lema dice encontrarnos con los más necesitados. Es decir, con aquellos que necesitan más que yo. Con aquellos que están pasando un mal momento, peor que el que estoy pasando yo. Siempre hay alguien que la pasa peor, siempre. Con esos es con quienes nos debemos encontrar. Ya verán que todo lo contrario de la era de la crueldad y la despreocupación por los otros. Esta es tan
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Hablando de San Cayetano, hoy cumple 83 años en Brasil, está de gira, San Caetano Veloso. Que, como todo el mundo debería saber si conoce su vida, se educó musicalmente escuchando radio. Y sobre todo escuchando radio en Brasil, en la casa de sus padres, en el interior del estado de Bahía, a 42 kilómetros de la capital, Salvador, en Santo Amaro do Purificação, en un momento, años 40 y 50, en que la música en castellano sonaba tanto o más que la música brasileña en las radios del país. Muchísimo tango, mucho, y muchísima música de lo que consideramos los géneros melódicos de Centroamérica, con el bolero en el medio. Esta interpretación suya de Vete de mí recuerda que este bolero, que parece un clásico de la música cubana, fue escrito en realidad por dos autores de tango argentino, por Homero y Virgilio Expósito. No es casualidad que Caetano cumpla años el día de San Cayetano. Su familia lo bautizó así mirando el calendario. 8 hermanos, 6 hijos del matrimonio y 2 adoptados, y una hermana que sería tan famosa como Caetano, María Betania. La leyenda dice que fue María Betania la que eligió el nombre de su hermano. Desde que vino por primera vez hace casi 50 años a la Argentina, el público de Caetano creció muchísimo según fueron pasando las décadas aquí. Él libró una verdadera batalla conceptual para que los argentinos amaran el tango, aunque parezca mentira. Él no entendía, cuando era joven y su público era más vale un público rockero, que ese público despreciara el tango y que lo silbara él cuando en Buenos Aires cantaba, y cantó un montón de repertorio de tango. Los temas de Gardel, canciones melódicas como Nada, los temas más comprometidos, Vuelvo al Sur de Solanas y Piazzolla, un montón de cosas. Y siempre fue, y ha hecho campaña por Lula da Silva, pese a que al principio no entendía el fenómeno del lulismo, un artista combativo. Por eso fue que la dictadura lo desterró, lo obligó a vivir muchos años en el extranjero, y el establishment cultural brasileño siempre tuvo muchos problemas con aceptar los pensamientos de Cayetano, que es algo más que un cantante, un autor, un compositor, un intérprete, es un pensador de la realidad de su propio país. La dictadura en Brasil empezó sin censura cultural. Ellos persiguieron estudiantes, trabajadores, políticos y militantes, y también profesores. Pero las obras de teatro, las canciones y las películas, no. En realidad, en este periodo, la llamada arte participante de izquierda dominó en Brasil. El teatro de izquierdas y el cine de izquierdas y todas las exigencias ideológicas de izquierda en las letras de las canciones, todo eso creció después del golpe militar. Porque el primer gobierno militar brasileño fue considerablemente blando. Entró un militar que tenía un sueño de hacer un Brasil más americano, más democracia liberal, liberalismo económico. Y bueno, y él no quería crear problemas con los artistas.
Y así estuvimos por 4 años. Y en el 68, cuando yo y Gil fuimos presos, porque en el 68 cambió. Porque toda esta línea entre los militares fue rechazada por una otra línea más dura, y que es curioso porque esta otra línea más dura era nacionalista. Y fue terrible con los artistas y con la cultura. Entonces empezó la censura, y la censura de los periódicos, de las películas, de las obras de teatro, de las canciones, censura previa. En su biografía, Caetano cuenta, se publicó hace poco tiempo, por primera vez en castellano, que los años de exilio en Londres, vivió en otros 2 países durante esos 3 años completos, modificaron para siempre su carácter y su temperamento. Entendió cosas que antes no había entendido y empezó a hacer cosas que antes no había hecho. Nunca cantó tangos queriendo ser tanguero, ni arrabalero, ni utilizando las palabras de los tangos lunfardos. Siempre entendió que el tango era un fenómeno cultural argentino de proporciones mundiales. Así que en el día de San Cayetano en el mundo, la celebración del santo del pan y el trabajo en la Argentina, celebramos también la vida de Caetano Veloso, brasileños. Las tardecitas con Pulimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 14:33 Marina Glesser le pregunto más adelante en el programa qué acontecerá. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué va a acontecer en los próximos minutos del programa? Vamos a charlar con Mariano Pensotti sobre Una sombra voraz, que se presenta los sábados a las 20 en Dumont 4040 junto a Diego Velázquez y Patricio Aramburu. Es de Mariano Pensotti, del grupo Marea. La obra tuvo un estreno mundial en versión francesa en el prestigioso Festival de Aviñón en el 2024, y luego en el 2025 se estrenó en el Festival Austríaco de Viena, de la maravillosa Viena. A versión austríaca, versión francesa, ahora viene a la ciudad de Buenos Aires. Supongo que conoces a Mariano Pensotti, sí. Yo también conozco a Diego Velázquez y a Patricio Aramburu. Vamos a estar conversando entonces con Mariano Pensotti en un ratito nomás, porque durante agosto y septiembre a las 20 horas de los días sábados y también los domingos a las 18 horas en el Dumont 4040 se va a estar dando Una sombra voraz, esta nueva apuesta del grupo Marea. Un poquito más adelante en el programa tendremos sentado aquí en el piso al músico jujeño Lucho Cardoso, que presenta en Buenos Aires mañana 8 de agosto la noche más hermosa de Jujuy, en un teatro que queda en La Boca, en Almirante Brown 1375.
a partir de las 20:30, una noche con la poesía y la emoción del folclore jujeño. Y nos vamos rumbo a la voz de Pablo Hacker, nuestro cronista parlamentario. Bueno, sí, ayer estuvimos en el Congreso, la sesión larguísima, terminó pasadas las 2 de la mañana. 12 horas mínimo, ¿no? Sí, 12-0 los vetos que se derogaron. 12-0, sí, entre vetos y leyes, ¿no? Son 12, digamos, votaciones que perdió el oficialismo. En lo que hablábamos el lunes, mientras te cuidábamos el programa, el lunes hablábamos con Julián y con Marina de esto que veníamos empezando a ver. Bueno, no es que somos visionarios, se venía escuchando. El Congreso plantó un mojón importante de disputa del poder que, hay que decirlo, el bloque de Unión por la Patria y algunos otros diputados con conciencia de que están electos ahí para defender a la gente, vienen, digamos, oponiéndose y trabajando, pero este era un momento muy importante. Era un momento muy importante porque realmente las cuestiones que se están tratando ya están en el borde del límite de lo que es lo humano y lo inhumano, ¿no? Vimos la represión a los discapacitados, ¿no? Si alguien se había sorprendido con gasear a una nena de 11 años, casi intentar matar a un fotógrafo y casi lograrlo, bueno, además le pegan o los corren a los discapacitados, y eso es la crueldad, lo inhumano. Nuestro compañero Jair Cibel estuvo en el Congreso hablando y pidiéndole a los diputados cómo califican esas actitudes. La palabra más dicha es una hijaputez, ¿no? Ayer, además, la represión a los periodistas fue una represión específica y buscada a 2 cuadras del Congreso, frente al Teatro Liceo. En rigor, los periodistas, muchos fotoreporteros estaban ayudando a una persona herida y direccionaron un carro... Un camión hidrante. Un carro con, claro, un camión hidrante, y les dispararon para hacer llegar el camión hidrante al lugar. Y para ejecutar la maniobra con la que se dispara a la altura del rostro, además de las personas, hace falta una orden específica. El señor que maneja el tanque hidrante no fue. No. Alguien le dio la orden, dispararle a los periodistas. Y vamos a recordar acá, si esto que llega a una de las personas de la Fuerza de Seguridad, que por supuesto son el último eslabón de toda una cadena de mandos de la crueldad, pero que tengan en cuenta que son todos, digamos, delitos que son punibles. Y de hecho hay condenas y condenados por estas cuestiones. Así que no existe la obediencia debida. Ayer el Tano Catalano, hablando con este programa, dijo, entre otras cosas, no en representación de ATE, sino un pensamiento más grande que eso, que los muchachos que están ahora en el poder, incluyendo la muchacha que es ministra de Seguridad, van a terminar presos en el futuro por las acciones que están llevando adelante ahora. También lo dijo el senador Mayans en otro programa de otro colega, que le parecía que Sturzenegger también iba a terminar preso, pero yo me pregunto si legitiman a este poder judicial que metió presa a Cristina Kirchner, ¿cómo será de cara al futuro post elecciones cuando la debacle sea aún mayor? Porque no solamente es el modelo que tiene fecha de vencimiento, sino también de los 3 poderes del Estado, el legislativo, que con cabeza, cuerpo, con cabeza, corazón y coraje ha funcionado ayer para justamente frenar un poco las adveniencias y la crueldad del gobierno de Milei, pero el Poder Judicial todavía conforme a los intereses y al servicio de poderes concentrados, poderes fácticos. Sí, igual siempre está bien eso que decís, pero también es cierto que no siempre el Poder Judicial funciona en bloque, aunque claramente funciona para un sector de poder y claramente en contra de sobre todo el campo nacional y popular, pero hay fallos. Bueno, de hecho, digamos, los responsables de las muertes del 2001, después de mucho tiempo, digamos, tuvieron su merecido, algunos no, pero la mayoría, digo, que a pesar de eso, tengan cuidado. O sea, decían ayer que Mañeto le había soltado la mano a Milei, ¿no? La verdad que hay que redoblar el desafío de las cosas pendientes en la democracia, entre ellas la reforma del Poder Judicial. Está clarísimo. Para decir que van a reformar el Poder Judicial, ¿qué candidato lo dice? Bueno, hay que ganar las elecciones primero y después llevarlo. Néstor Kirchner no dijo en campaña que iba a reformar el Poder Judicial. Simplemente lo reformó una vez que fue presidente de la Nación. Heredó una corte menemística dualdística e hizo lo necesario para ampliar el número de miembros y crear una nueva mayoría en ese corte. También lo había hecho Carlos Saúl I
Dani Jaco durante su gestión. Es decir, no es una cosa inusual que un nuevo gobierno proceda respecto a la justicia, no para tenerla como amanuense, sino para que haya justicia, sencillamente como eso, como la ley de radiodifusión. Ayer el primero... Jueces imparciales, ¿no? Por lo menos lo que pedimos es jueces imparciales, claro. No amigos de Macri. Va de suyo colección, ¿no? Macrista de amigos. Macri es el principal responsable de que Cristina esté presa con los jueces que fue sumando a sus huestes, aunque no lo hayamos visto. Pero retomemos la agenda legislativa. Porque... Me parece interesante terminar con este concepto. Ayer, después de la agresión a los periodistas, y eso continuó durante el día de hoy, uno de los primeros damnificados por la violencia policial fue un cronista de La Nación. En los medios de comunicación que respaldan al gobierno, no solo como se aprobaba o se festejaba la represión, sino que hubo uno que fue capaz de decir, bueno, así estarán bañados. Le tiraron agua, así estarán bañados. Eso también debe ser reformado. Y también hubo una cronista de La Nación, ya que hablamos de La Nación, que justificaba la medida de ponerle multas a las personas que revuelven la basura. ¿Por qué no pueden sacar la basura y volver a ponerla en el contenedor? Entonces, bien, claramente. La pregunta es, muchachos, ¿les pagan tanto les piden? ¿O es la propia obsecuencia de ponerle la alfombra roja a las cosas inconcebibles? Todo eso debe ser reformado en el futuro en la sociedad argentina. La ley de medios debe existir, debe haber una ley de medios incluso superior de la que se votó digital. y nunca fue aplicada. Hay muchos rubros, los comentarios de los lectores en los medios de comunicación online, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero también la violencia de los medios de comunicación y sus trabajadores, así como la violencia de las Fuerzas Armadas las Fuerzas Federales que no están puestas sino al servicio de la represión cuando tienen que servir al pueblo porque al pueblo pertenece. Bueno, bien, y ayer lo que pasó, por lo menos de lo que es institucional y lo que es el Congreso, uno de los tres poderes, muy bien como dice Marina, ayer funcionó. Digamos, es un 12-0, o sea, venía mal el gobierno. Vamos a hacer un punteo no sobre todas, porque si no es realmente tedioso, pero lo más importante es las leyes aprobadas, el proyecto de ley de financiamiento universitario, la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Se declaró la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación durante el vigente ejercicio fiscal. Hay que decirlo, mientras estamos todos fascinados con el streaming del CONICET, en el fondo del mar. Pero empezaron una campe ayer. Sí, pero digo, hay 4.000 científicos que perdieron su trabajo en este gobierno. 4.000 personas dentro de un sistema científico que no es enorme. Eso es un porcentaje altísimo. Y nos decía en su columna Carlos Grande de la hipocresía del sistema de comunicación que alaba el streaming, pero no cuenta de los 4.000 despidos. Totalmente. La promoción de la salud cerebral, las modificaciones de diversos artículos de la resolución de la Cámara, por lo cual se crea la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra. Hay que decirlo, el martes fue emplazada, digamos, las diferentes comisiones competentes, se va a justamente empezar a tratar de revivir esa comisión que el oficialismo quiere matar por obvias razones, que dijo que no había nada para investigar y la quiso cerrar. Esto no está cerrado y esto sigue. El punto 2 de lo votado. Sí. El que acabas de leer, es el Garraham. El Garraham, exactamente. Habría que publicar, ¿no?, la lista de los que votaron en contra del financiamiento de un hospital público de altísima complejidad y calidad que le salva vida a chicos prácticamente todos los días, ¿no? Uno de los ejemplos de salud pública dedicada a los más chicos en el planeta Tierra. Uno de los 8 hospitales pediátricos más importantes del mundo. Porque hacen falta determinado tipo de coraje al revés, ¿no? Defínanlo como quieran. Sí. De ser cagones respecto a las ideas del Poder Ejecutivo para votar en contra del financiamiento de un hospital público dedicado a los chicos con problemas de salud. No hay nada más bajo. Además, bueno, por una situación personal yo he tenido que estar en un lugar así y digamos, yo creo que nadie que... Quizás no hace falta estar ahí, se llama empatía, no hace falta que te pase a vos hace falta verlo en el otro. No hay manera que se sostenga que un médico no pueda ganar mínimamente para vivir, que le está salvando la vida a chicos con cáncer. Pero a su vez, cuando has vivido las circunstancias, a mí me ha tocado 3 veces con 3 hijos distintos estar en hospitales de la ciudad de Buenos Aires en situaciones de urgencia
o de gravedad y ver el comportamiento completamente ejemplar de los médicos y enfermeros, de las personas del sistema de salud, como para potenciar a la hora de defender lo que hay que defender. Hoy una muy conocida comunicadora, al abordar este tema en su programa de radio que sale por streaming, no pudo continuar, tuvieron que sacar del aire a la conductora porque su emoción al respecto desborda lo previsible en un trabajo profesional, pero a su vez está completamente relacionada con lo que cualquiera siente. Tan canalla como eso es no financiar el tratamiento de las personas con problemas de discapacidad y encima celebrar en la intimidad la represión de esas personas cuando están frente al Congreso. O dejar morir a las personas con HIV. O con cáncer. O con cáncer. Sí, es así. O escuchar a una diputada como Lilia Lemoine, que les decía, bueno, quizás se buscaron un trabajo que no es lo suficientemente bueno, búsquese otro laburo, más, no sé, hagan redes sociales, trabajen como influencers y quizás así le va mejor en la vida. Esa es la línea del gobierno. Esto no tiene que quedar, para mí, bueno, no va a quedar en el olvido, porque por suerte todavía hay voces que lo están todo el tiempo remarcando y poniendo bajo la lupa. Siempre hay un tiempo después del tiempo, ¿no? Ayer Juan Carlos Junio nos decía que los diputados y senadores un día tienen que volver a su casa, a su barrio, a su pueblo, a su provincia, a dar la cara, a caminar por la calle. No son anónimos como en la capital federal, sino que se tienen que tutear con los vecinos y con los ciudadanos, y deberían saberlo. Y la política en general debería saber que a veces hay chispitas que creen que están en el apogeo de su carrera y dicen barbaridades como estas, y después les queda el resto de la vida. Y muchas de ellas han desaparecido para siempre. Algunas con los bolsillos muy llenos, ¿no? Sí. Y otras no tanto. Es una maratón, no es un sprint de velocidad. Y en la maratón estas cosas vuelven. Se rechazaron decretos como la modificación del INTI y el INTA. Son organismos fundamentales, tecnológicos, que tienen que ver con el campo, tienen que ver con la industria. Del Instituto de Teatro también, es bueno decirlo. Del teatro, se frenó la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ejemplo en el mundo de tratamiento para poder encontrar, temas de crímenes de lesa humanidad. O sea, España nos mira, a nosotros nos pide, nuestro expertise para poder hacer las cosas como las hacemos nosotros. Argentina, un país señero al respecto. La recuperación de nietos está íntimamente vinculada a la existencia de científicos que han trabajado y un lugar donde la data queda fija para siempre. Es bueno decir que hoy La Libertad Avanza empezó campaña en el conurbano bonaerense con un cartel que dice kirchnerismo y al lado nunca más, como está denominado oficialmente desde la investigación de 1985, el proceso de desaparición de personas, ¿no? La utilización otra vez en lo que ellos llaman, usurpando el término, la batalla cultural, de palabras como anarquismo, como liberalismo, como libertad, y ahora del concepto de nunca más puesto a favor de sus ideales que no tienen nada que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Nada, no, ellos quieren destruirla. Y las últimas dos cuestiones son el freno al decreto que modificaba la Marina Mercante, el derecho a huelga, y la modificación de algunos organismos dentro de la Secretaría de Transporte y Vialidad Nacional. Esto no está terminado, por supuesto. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló en una radio más temprano, dijo, perdimos por goleada, básicamente. El golpe se siente, Milei estaba muy molesto, tuiteando como siempre, retuiteando insultos con esta forma. Ustedes vieron, ¿no?, que estamos hablando que ahora los focus group le dicen al gobierno que baje un poco el tema de los insultos y quizás vean que bajen un poco el nivel porque no le estaría dando rédito, porque son gente que se mueve a partir de focus group, no de ideas. Pero Guillermo Franco reconoció esta derrota y yo creo que es por lo menos un momento en el cual hay que empezar a sacar el pecho y decir, che, se terminó esta cuestión de que pasa todo, porque hay que decirlo, el gobierno ha hecho mucho daño, un daño que va a ser mucho tiempo en recuperar, a diferencia de lo que dijo Guillermo Moreno en la Feria del Libro. Yo pienso que va a tardar mucho tiempo en que esto se ordene. ¿Qué decís que está optimista de cara a que nosotros podíamos dar vuelta a la taba, volver a ser gobierno y que eso iba a resultar más fácil porque el intercambio de dar vuelta, digamos, para dónde es el Oriente y nosotros podemos asociarnos comercialmente a la apertura con Brasil, con China, pero yo creo que su visión de economista está bien, por supuesto que respeto muchísimo lo que piensa y dice, pero me parece que hay cierto nivel de destrucción que es muy complejo de levantar y algunas cosas que son irrecuperables. Las vidas,
la vida de las personas que se mueren de frío en la calle y de hambre, la vida de las personas que están enfermas de cáncer. Habrá que concientizar a la otra gente que no está ni muerta de hambre, ni tiene cáncer, ni es discapacitada, ni trabaja en la Marina Mercante y hace huelga, o digamos que está sufriendo digamos, estas cosas, esta embestida del propio gobierno, que es un gobierno que va contra el propio pueblo, o sea, todos. Bueno, hay que llamar a Franchella, hay que llamar a Darín, hay que llamar a Susana. Sí, quédate sentada esperando a Susana y a Franchella. Lo que yo digo sobre eso, que me parece importante, hay que concientizar a la sociedad, ya sabemos todo eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si el sistema de comunicación lo maneja el enemigo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Digo yo. Porque... Y bueno, Mañeto ahora está en contra de Milei, entonces lo que hace es robustecer, digamos, de cara a una elección, un congreso que pueda por lo menos discutirle de una manera, en vez de una minoría intensa, una mayoría un poco más robusta. Pero Mañeto es una persona, alguna vez... ¿No dijiste recién un grupo de medios hegemónicos? No, digo, pero por eso hacer un nombre no tiene nada que ver con la realidad, porque es una persona que está enfrascada en una lucha personal con otras dos personas desde hace más de 15 años. Un día va a desaparecer Mañeto, pero no va a desaparecer el sistema imperial de medios de comunicación. Claro. Es decir, después de Mañeto va a venir otra persona a ocupar el lugar de Mañeto. Y hay, más allá de las fijaciones personales, que las hay acá a montones, y las figuras que representan eso, hay un problema estructural mucho más grande. Entonces, hay que liberar a la patria de las cadenas que la patria tiene. Y no se va a poder hacer utilizando las mismas herramientas con que hoy se mueve la política, sino que hay que inventar nuevas herramientas, nuevas mayorías, nuevas cortes supremas, nuevos modos de educación, nuevos modos de relacionarse con los medios de comunicación, nuevos medios de comunicación. Nuevas formas de elegir jueces. Nuevas formas. Hay que inventar, las nuevas formas de elegir jueces. En México empezaron a votarse los jueces por decisión popular, como ocurren en los condados en Estados Unidos. Por ejemplo, hay que replantear la comodidad con que se ha venido ejecutando la política según las normas de siempre para inventar otras normas, porque es repetir errores del pasado y llegar a las mismas conclusiones, seguir haciendo lo mismo que hasta acá se ha hecho. Para cerrar esta columna, que remarcamos, el gobierno perdió 12-0 y va a seguir perdiendo porque además ustedes lo perciben, radio escuchas, la gente está muy cansada, o sea que no es lo mismo que hace un tiempo atrás. Vamos a escuchar a Guillermo Francos, uno de los principales voceros, además de jefe de gabinete, en lo que tiene que ver con la disputa en el Congreso. Perdimos todas. Sí, tal cual. Así es. Le bajaron los DNU. Yo creo, Eduardo, que hay que hacer varias consideraciones sobre esto, ¿no? La primera es que estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores de radicalismo, de la coalición cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
¿Quién controla lo que vemos, leemos y pensamos? Este viernes 8 de agosto, a las 18 horas, te invitamos a la jornada de charla y debate. El proceso de concentración de medios, redes y plataformas digitales en Argentina y la región. 2 paneles para pensar el presente y el futuro de la información. A las 18 horas, nuevo proceso de concentración en Argentina, medios, redes, plataformas, inteligencia artificial y las regulaciones necesarias. Con Guillermo Ruz, Cintia García y Martín Becerra. Modera María Quintero. A las 20 horas, las nuevas regulaciones en la era digital a nivel regional. Con Irene León, de Ecuador. Natalia Benavides, de Brasil. Fernando Sánchez Mejorado, de México. Y Fernanda Ruiz. Modera Diego Besiunas. Modalidad presencial. Mateu 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participa, escucha, pregunta. Porque la concentración de medios es también una disputa por la democracia. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. La noche más hermosa de Jujuy, el nombre de este tema, preside el espectáculo mañana 8 de agosto a las 20:30 con que Lucho Cardoso se va a presentar en Circus, Cine y Teatro en Almirante Brown 1375 en La Boca. Dicen los organizadores que no es un recital, es una experiencia que te envuelve desde la primera nota. Lucho, gracias por venir a la radio, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy contento de estar acá en semejante estudio tremendo. La verdad que muy feliz de poder llegar acá a Buenos Aires a mostrar esto. Y por supuesto, anoche llegamos de Jujuy. Y, ¿En qué llegaste? Y vinimos en avión. ¿Salió a tiempo? ¿Llegó a tiempo? Sí, por suerte sí, chévere. Le tengo un poquito de miedo al avión porque acelera y como que no sé. Que te asusta. Claro, sí. O sea, a mí me da miedo. ¿Cuántas horas de Jujuy, de San Salvador a Buenos Aires, capital federal? 3 horas. No, 2 horas, 1 hora y 50 más o menos. Sí. Bien. No es mucho, por suerte. Bien. Sabiendo eso, lo hacía corriendo. Claro, pero si lo hacías corriendo ibas a quedar un poco cansado. Leandro Recal, buenas tardes. Gracias por venir a la radio también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gustazo estar acá acompañando a Lucho y bueno, conocer este estudio no tan emblemático. Les cuento además que una parte de este estudio ha sido gracias a la contribución de los oyentes, ampliada su capacidad tecnológica, cámaras nuevas, micrófonos nuevos, de tal manera la transmisión por streaming. Miren, si se ven ahí, me saludan a la cámara, ahí están ustedes en el streaming de la radio, etcétera. Un montón de elementos que ayudan a comunicar mejor, a que las cosas salgan mejor, a que se escuche bien, etcétera, y a poder recibir artistas como ustedes. Así que gracias por mencionarlo y por haberse dado cuenta al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer mañana aquí en Buenos Aires? Y vamos a presentar muchas canciones de mi autoría, no solamente Noche Más Hermosa de Jujuy, sino otras canciones que hemos
compuesto a lo largo de todo este tiempo que me dedico a escribir canciones. ¿Cuánto es todo ese tiempo que te Y dedicas? ya van a ser como 18 años por ahí. Olor a Carnaval, la que canta la Bruja Salguero. También es mi canción. Es tuya. ¿Volver a Tilcara, la de Sergio Galleguillo? También es mi canción. O sea que tus canciones no solo las cantás vos, sino que están sí. diseminadas por un ambiente. Están ya en la gente, digamos, esas canciones por otros artistas. Aquí estamos escuchando, mira. Sí, hermosa canción. Esto es radio, ¿eh? Así. Las entradas para el espectáculo están disponibles en Ahora Tickets. Produce aquí productora. Esta es La Riojana. Se sacó La Bruja en algún momento, basta de La Bruja, pero volvió a ser La Bruja Salguero, que viene de llenar Torcuato Tazo con el jujeño Bruno Arias. Con Brunito Arias. Todos sabemos, Lucho Cardoso, que hay muchas argentinas en la Argentina, está clarísimo, y que hay mucho Jujuy en Jujuy. Sí, hay de... Jujuy es como que la alegría del argentino, ¿no? Para toda la gente que va para allá y bueno, nosotros poder estar acá trayendo todo eso también, ¿no? Desde mi lado, desde mi región jujeña, para mí es maravilloso. ¿Cuál es tu región jujeña? Se llama La Ovejería, Monterrico, que es una zona muy humilde, donde la gente trabaja mucho en el campo, son muchos peones rurales ahí que trabajan en la finca, se cultiva mucho el tabaco. Yo trabajé toda la vida de campesino. ¿Fuiste campesino? Fui campesino. ¿Qué trabajo hacías? Trabajamos en lo que es el tabaco, en la planta del tabaco, en la cosecha del tabaco, la clasificada. Y después de que terminaba la cosecha del tabaco, en época de febrero, me iba a trabajar a Mendoza en la cosecha de la uva como peón golondrina. El trabajo del peón golondrina, Sí, ¿no? he trabajado mucho tiempo así. ¿Y cómo te pagaban en Mendoza el trabajo de peón golondrina? Y ahí nos pagaban por ficha, o sea que nosotros cosechamos y nos daban una ficha, salíamos corriendo con el tacho así, la uva, tirábamos en el camión y te tiraban una ficha. ¿Cuántos kilos en el tacho, por ejemplo? Y 25, 30 25 kilos, o sea, un trabajo durísimo. Sí, un trabajo durísimo que el norteño está acostumbrado a hacer. Que debe hacer, ¿no? Para Sí. buscar su propio sustento. La historia de los peones golondrinas, que es completamente central en el trabajo, importante en la Argentina profunda. ¿Quieren cantar y tocar ahora? Vamos, un poco vamos y a seguimos cantar. después la conversa. Ahí está. Vamos, changuito. Que suena el charango. A ver. Aguante el charango. Noche hermosa de Jujuy. Lleva palmita, ¿eh? Cuando te conocí vos me dijiste que de Jujuy y que también tu fantasía era despertarme a orilla de noche más hermosa de Jujuy. Sí, señor. Después de aquella vez nos fuimos viendo, hoy en cada momento fuimos conociéndonos mejor y inspiramos. ¿Quién iba a saber que yo sería ese amor? Oh, oh, oh.
hermosa de Jujuy. Noche más hermosa de Jujuy. Te pueden invitar, ¿no? Sí, venite cuando vos quieras. Dale, voy. No hay ningún problema. Digo, cuando hay mucho Jujuy, en Jujuy, digo, hay mucha pica política en Jujuy. Milagro Sala está presa, Gerardo Morales sigue siendo la figura más importante de la provincia, ¿no? Y no sé, che, la verdad, yo por ahí como que nosotros vivimos mucho en el campo y no estamos tan enterados de lo que sucede, ¿viste? Pero bueno, es una pena de que sucedan muchas cosas en mi provincia, yendo hasta ese punto de decir de que antes se hacían viviendas sociales y desde que está este señor allá en Jujuy ya no se hacen más, y hay muchas cosas, ¿viste? Sí, eso. Del lado político mío tengo muchas cosas que decir también, pero bueno, es complicada la situación en Jujuy. ¿Qué se siente cuando, en tu caso, se desembarca en Buenos Aires a hacer un espectáculo? ¿Por qué necesitas hacerlo? La verdad que siento ganas de poder estar acá y de difundir lo mío, ¿no? Desde mi parte también. En una gran parte también, desde mi corazón, hacer presente este sueño que nació allá, en un lugar humilde de Jujuy, y poder venir a mostrar las canciones, ¿no? que escribo desde mi lugar también, para que la gente vea que hay otro lugar de Jujuy donde hay un changuito que tiene sueños, que quiere llegar a Buenos Aires, y también para inspirar a otros muchachitos también de mi pago, ¿no? Para que vengan acá, para que se animen a mostrar el arte, eso, ¿no? Yo me siento de ese lado, digamos. Es lo que pasó con Bruno Arias, a quien recién mencionabas, vos dijiste Brunito. Sí, Brunito Llegó Arias. y era el changuito volador. Él es de ahí cerca donde soy yo. Él es del Carmen. Yo soy de Ovejería de Monterrico, que queda ahí nomás unos 10 kilómetros. Y él es del Carmen, cerca nomás donde soy yo. El changuito volador hizo su camino. Sí, se quedó es muy querido él. Inclusive, bueno, la canción de Olor a Carnaval la graba él con la Bruja Salguero. Sí. Y para mí fue maravilloso ese momento, ¿no? Una persona que respeto mucho. Es bueno ver ese camino de los referentes, los que hicieron el camino antes y les facilitaron a otros hacer el camino. No hay que olvidarse que algunas de las grandes voces de la historia y de los grandes instrumentistas del folclore argentino vinieron de Jujuy. Vinieron acá, entre ellos Jorge Cafrune. Jorge Cafrune, también está Jaime Torres, también con su charango. En el caso de Jorge Cafrune, hizo después su carrera en Salta. Mucha gente piensa que es salteño, pero era jujeño del Carmen, él es del Carmen, sí. Exacto. En el caso de Jaime Torres, el venerable maestro Jaime Torres, mucha gente cree que es boliviano y en realidad no, es un mahuaqueño. Es un mahuaqueño, ¿no? Vos sabés que te cuento una anécdota. Yo tenía 12 años ya, ya estamos saliendo del 7º grado de la escuela, y en la finca donde yo vivía, en el conventillo de al lado, había un señor Chaile de apellido, que trabajaban también en la finca hace mucho tiempo. En el tabaco. En el tabaco, sí. Y escuchaban a Jorge Cafrune, yo no lo conocía porque era changuito. Imagínate, nosotros no teníamos para comprarse una radio, nada. Escuchábamos con lo que podíamos. Y él tenía una radio y ponían un cassette de Jorge Cafrune. A mí me gustaba, ¿viste? Un radiograbador. Claro. Y yo me paraba ahí al lado del paredón que habíamos hecho, de ladrillo así puesto nomás, y lo escuchaba. Y me encantaba, ¿viste? Y había que salir en el acto de fin de año, de la velada de la escuela. Ya el acto de fin de año, ya donde terminan las clases, nosotros ya salíamos del 7º grado. Y le pido prestado el cassette para salir de Jorge Cafrune. Y él me lo presta el cassette. La cuestión es que eso justo estaba contando ahí. Y voy a poner el cassette a la noche cuando tenía que salir con la guitarra. La guitarra me la presta el encargado de la finca, que era un paraguayo que estaba ahí, que me presta la guitarra, y las hijas le habían roto las cuerdas con tijeras, y así estaba yo. Con un sombrero prestado, todo así changuito, y salía yo. Y una guitarra sin cuerdas. Claro. Y vas a hacer una fonomímica. ¿Sí? Claro, algo así. Iba a ser como que tocaba. Claro, y bueno, y no funcionaba el cassette. Y vos sabés que me quedo guardado eso para siempre, porque yo
Nosotros no sabíamos que de don Jorge Cafrune era jujeño. Habían atentado con él hace muchos años acá en Benavides, sí, ¿viste? Lo mataron en circunstancias muy dudosas durante la dictadura militar después de haber cantado Samba de mi Esperanza en el Festival de Cosquín. Sí, y yo fui a Sunchales a buscarlo a él, porque él es de ahí, el hermano estaba por ahí también, Josito Cafrune, de Sunchales antes de llegar al Carmen. Yo fui a buscarlo. Tenía 12 años, yo me fui a buscarlo en bicicleta. ¿Sin saber que ya no estaba? Sin saber que ya no estaba, pero yo lo quería conocer, yo le quería decir que me gusta mucho lo que él hace, yo quería aprender. Y llego ahí, había un señor que estaba macheteando, porque ahí limpia las orillas de los canales que van que el agua llevando a la represa que tienen la finca. Entonces yo me dice, señor, le digo, ¿dónde vive por acá don Jorge Cafrune? No, me dice, Jorge Cafrune ha muerto hace mucho, changuito. Y yo me volví totalmente... ¿Ese camino en bicicleta cuántos kilómetros hiciste? Como deben ser 14 kilómetros, 15 kilómetros. O sea, no era tan lejos. Lejito, sí. Allá la distancia es lejos, sí. 14 kilómetros es porque mucho. Allá no es llano como acá. Claro. Allá vos tenés subida. Te apunás. Y tenés que pedalear 14 kilómetros cuesta arriba. Y la canción que no cantaste, que la que querías cantar o hacer como que cantabas de Jorge Cafrune, la que era Samba de mi Esperanza. Era Samba de mi Esperanza. Sí. Que es de un mendocino. Sí. Así que bueno, me quedé con eso, digamos, y siempre me acordé toda la vida de eso. ¿Qué impacto debe significar venir de la tranquilidad de Jujuy y meterte acá en la gran ciudad? Eso modifica muchas cosas en cualquier persona. La modificó, de hecho, en Cafrune. Sí, debe ser que sí. A mí la verdad que no me genera absolutamente nada. Perdés el contexto, eso digo. Perdés el cerro, perdés el aire puro. Ganás otras cosas, seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Es nuestro país, otro lugar. Pero bueno, los cerros, el camino de tierra, la gente, mi pueblo, lo traigo en el corazón. Y claro, si lo tenés en el corazón no se va a extraviar nunca. No, jamás en la vida. Yupanqui cuando vivía en París y le preguntaban, pero ¿cómo habla tanto y toca tanto folclore? Y usted vive en París y dice, hermano, la patria se lleva adentro. Claro, ¿no? La patria en el corazón siempre, el lugar, sí. La llevas a donde fuere. ¿Sos bilingüe, hablás además de castellano, quichua o aymara? No, apenas hablo el español, así que... Porque sería lo normal, ¿no? Mira, yo tendría que hablar porque mi madre... mi abuela son bolivianos y eran bolivianos, digamos. Ellos se vinieron a trabajar acá a la Argentina a buscar una vida mejor y yo nací acá en Argentina. Pero después mi madre es boliviana, mi abuela, toda mi familia. El trabajo golondrina, los migrantes bolivianos en el norte argentino, algunos de los cuales se quedan, el expresidente, ojalá que o alguna vez vuelva a ser presidente, Evo Morales, era de esas familias que migraban para hacer el trabajo en la cosecha de café a Salta y Tucumán, y por eso hizo una parte de la escuela primaria en la Argentina. Tal vez le pusieron Evo por Evita Perón. Tal vez esa sea la historia real. Es bueno tenerte aquí en la radio, conocerte. Mucha gente ha cantado tus canciones, así que tus canciones te precedieron, eso es buenísimo. Sí, eso. Y bueno, ahora estamos nosotros acá mostrando muchas canciones más que son aparte de las canciones que ya me han grabado, tanto como Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero y otros artistas más de Córdoba también que me han hecho canciones. Así que bueno, hoy quiero invitar a la gente personalmente para que vengan a escuchar, para que vengamos a compartir, porque vamos a hacer música también para bailar, así disfrutamos un poco también, un poquito de alegría no viene mal, ¿no? En estos momentos. Al contrario, nos fortalece un montón. ¿Quién pudiera estar alegre y bailar como reparo ante todo lo que pasa, ¿no? Sí, porque no deja de pasar. Claro, épocas de necesidad de esa música, ¿no? Y de lo nuestro, sobre todo. Y de que la gente entienda que Jujuy somos nosotros también. Sí, yo siempre le digo a todos allá, Jujuy es parte de la Argentina, Buenos Aires es parte de la Argentina, todos somos argentinos. No tenemos por qué decir que aquel lugar no me corresponde, porque yo creo que tanto Buenos Aires como la gente de Buenos Aires que va a Jujuy tiene que saber que ese lugar es de ellos, ¿no? Y tanto ese lugar que está de acá lejos y este lugar que está lejos de nosotros lo tenemos que cuidar porque somos argentinos, esta es nuestra casa y tenemos que cuidar nuestra casa y defenderla. Eso a mí me enseñó de chico. Es verdad. El problema del galgo... Esos valores, ¿no? Esos valores. El problema del galgo es su velocidad. Si el galgo no fuera veloz, no sufriría lo que sufre. Lo hacen correr carreras, lo sacrifican si no gana, o terminan descartándolo si necesita de la solidaridad de los otros. El problema de Jujuy es su riqueza y es su belleza.
Y esa belleza y esa riqueza lo hacen un territorio de disputa, el litio, entre otras cosas. Sí, así es. Hay un montón de elementos ahí geopolíticos mundiales. Un magnate estadounidense, un magnate global, Elon Musk, si apoya a Javier Milei es porque se quiere quedar con el litio de Jujuy y Salta. Entonces no es solamente la problemática del paisaje y la belleza, sino la defensa de un territorio de interés foráneo que ningún bien le hacen al mundo. Queremos escucharte. Sí. Abramos un poquito los ojos nomás. Claro, y en todo caso, escuchemos lo que flota en el aire, Lucho. Así es. Vamos, ya que estamos hablando de nuestro Jujuy, vamos a cantar una canción que la hemos compuesto para Tilcara. Ahí va. Hubiera sido lindo conocerte en Humahuaca, en Uquía o en Huacalera. Me hubiera encantado conocerte en Maimará, en una noche bajo las estrellas, o en Tumbaya la Bella, quizás en Volcán. También hubiera sido hermoso conocerte en Purmamarca, rodeado de colores. Pero te conocí en Tilcara y me enamoré en Tilcara. Ay, ay, ay. Tuve la suerte de conocerte en Tilcara. Tuve la suerte de enamorarme en Tilcara. Por el camino del río juntando piedritas, te recuerdo ilusionada, una tarde de verano en Tilcara. En la locura de amarte nos fuimos de noche para escuchar los sicuris bajando del cerro. Miles de estrellas llovían sobre tu pelo. Mientras la luna moría, me decías que me amabas. En Tilcara, ese charanguito lo vamos. Esas calles antiguas respiro tu nombre. Es tu perfume que llega volando de lejos. Como quisiera encontrarte de nuevo en febrero y que bailemos abrazados al sonar de las comparsas en Tilcara. En la locura de amarte nos fuimos de noche para escuchar los sicuris bajando del cerro. Miles de estrellas llovían sobre tu pelo. Mientras la luna moría, me decías que me amabas en Tilcara. ¡Bravo! Por último, Lucho, aquel changuito que eras, el que trabajaba con sus padres en la finca, el que no tenía ni para un cassette de Jorge Cafrune, que conoció a Cafrune por otros, etcétera, etcétera. ¿Cómo nació la vocación poética, artística? ¿De dónde salió? Del contexto, supongo. Yo me he criado de chico. Mi madre se vino a trabajar acá a Buenos Aires cuando yo tenía 8 años. Se vino para la parte de Florencio Varela a trabajar en la verdura.
Yo me quedé allá con mi abuela, conocí de grande a mi padre, un solo día lo vi, y prácticamente me he criado solo. Y siempre fui un changuito que le gustaba hacer cosas, travesuras y todo lo demás, y sobre todo escribir cosas. Eso recuerdo de la escuela, que siempre me gustaba escribir o me gustaba pintar, cosas, y la maestra me llamaba y me decía, Luchito, me dice, alguien tiene que dibujar en el pizarrón. Entonces iba yo y dibujaba. La beta artística. Sí, me gustaba mucho y yo creo que desde ahí empecé a adoptar eso. De chico escribía muchas cositas, así que a mí me gustaban. La escuela pública, sí, ¿no? Sí, la escuela pública allá de la Pedro José Portal, que es una escuelita rural de la zona de la Ovejería, allá en Monterrico, en Jujuy. Es hermoso poder contar la historia así, ahí arranca, ¿no? Siempre. Yo soy una persona que cree mucho en la historia de toda la gente, porque todas las historias de todas las personas son importantes, ¿no? Si alguien las escucha, son importantes. Así que a mí me gusta mucho eso de mi pueblo, escuchar a mi gente, que me cuente, preguntarle cómo están, qué tal, buen día, señora. En mi pueblo se saluda mucho. Si no saludás, pues ya te miran mal algunos, ¿viste? Bueno, es lindo. ¿Quién se cree que no saluda, viste? Qué lindo. Y acá a veces termina siendo la diversión para los turistas, ¿no? Es todo un asunto. Hay cuestiones. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecerse en ese lado y sentirse orgullosos de lo que somos. El primer principal, sentirse orgullosos porque vivimos en un suelo, vivimos en una patria que tiene absolutamente todo y no nos hace falta nada. Y es mentira que no tenemos. La mentira es decirnos que no tenemos porque realmente tenemos muchísimo. Eso es. Nunca dejes de sentirte orgulloso de eso. Lucho, gracias por haber venido a la radio. Gracias a ustedes y bueno, le dejo la invitación a la gente para que vengan, che, vamos a compartir. Mañana 8 de agosto, 20:30, Almirante Brown, 1375 en La Boca. Gracias, Leandro Recal, por haber tocado aquí con nosotros también, ¿eh? Un gustazo compartir con ustedes. Suena hermoso tu charango, ¿no? Es un charango. Es un charango, sí. No es un ronroco. Tal cual. El ronroco en realidad tiene una cajita más grande y está afinado en lo que sería una cuarta abajo. Esto es la menor y el ronroco está en mi menor. Gracias por todo. Muchas gracias a ambos. Es bueno escuchar y conocernos. Vamos con Lucho Cardoso rumbo a lo que sigue. Calma la bronca, compañero, luchemos por los derechos de mi gente y de mi pueblo. Yo soy de aquí, de este lugar, donde luchamos día a día por el pan. Soy peón rural, peón rural. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Roberto Caballero está en AM530. Lo tengo a Pedro Saboriga al otro lado de la línea. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. La relación con el balcón es esa relación como la misma que hay con un reloj cucú, la misma que hay con el sol, con esa cosa de estar esperando ahí que algo se asome, el sol, ¿no? Saludar y ver. El balcón, en el caso de Cristina, también es la señal de que no te caigas, de que alguien que está vivo, que está alegre. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y les cuento, antes de lo que sigue, es la nota de Marina Glesser, el impacto del paso de Lucho Cardoso por el programa. Son los oyentes reaccionando. Y son un montón. Un grande Lucho Cardoso, dice María Cristina Ortiz, desde el barrio de Saavedra, en la capital federal. Desde Florencia Varela, saludamos a Lucho, un placer oírlo cantar, como siempre, son Steffi y familia. Y decir que no puedo vivir un día más. Hola Carlos, Marino y equipo, Augusto desde el barrio de Caballito, muy bueno, el dúo canta hermoso Lucho, abrazo. Muy hermosa la visita de Lucho, Gracias al programa, soy Ana, mamá de Steffi, de Florencio Varela. Cuenta Lucho que su mamá trabajaba en la zona de Varela Rural. Sí, eso contó recién. Gracias por el invitado. Muchas gracias, dice María Teresa de Belgrano. En octubre estaré en Jujuy, una semanita en Pumamarca, La Bella, y conoceré Tilcara. Liliana de Villa Crespo, pero qué gran compositor es Lucho Cardoso. Gracias por traerlo al programa. Norma de Reudé, gracias por el mensaje. Hola, dice Carlos Natel. ¿Saben que mañana cumpleaños el Turque Cafruno? El Turque Cafrune, estuvieron hablando de él recién. Jorge Berg, Cafrune, Fortunato Ramos, Tomasito Lipán, Bruno Arias, agrego a Lucho Cardoso a esa lista. Poli, decir al changuito jujeño que sortea algunitas entradas, dice Roberto de San Isidro. Está bien lo de algunitas entradas. Puede ser, si estoy loco lo entiendo, pero en todo este infierno nos quemamos los dos. ¿Dónde estás? Se pregunta mi mente. Excelente el programa y a todo el equipo lo felicito por la producción, dice José desde Olavarría. Quiero ser hoy de nuevo el sentir. Son un montón de mensajes sobre muchos temas. Queríamos concentrar los de Lucho Cardoso en este segmento del programa y nos vamos rumbo a la nota de Marina Glesser. Están esperando la señora. Así es, Carlos Polimeni, te había hablado de una sombra voraz. Una sombra voraz cuenta la historia de Julián Vidal, que es un escalador, hijo de un famoso alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre de la Annapurna en 1989, cuando él era pequeño. En 2017, con 40 años y antes de retirarse, Julián quiere intentar completar la escalada en la que murió su padre, pero al hacerlo, algo absolutamente inesperado le sucede y vuelve famosa su historia. Y en el 2021 se filma una película sobre lo que le pasó a Julián Vidal,
para interpretarlo convocan a Manuel Rojas, un actor cuya carrera viene un poco estancada en los últimos años, y realizar la película cambiará su vida y hará que descubra que su biografía tiene más que un punto en común con la historia de Julián Vidal. Durante la obra vemos en escena juntos por primera vez a Julián Vidal y a Manuel Rojas, y cada uno representa su versión de la experiencia, y en esa verdad relativa conversamos con Mariano Pensotti, autor de la obra y del Grupo Marea, además de que esta obra, que protagonizan Diego Velázquez y Patricio Aramburu, tuvo su estreno en Francia, en el Festival de Aviñón, y también la versión austríaca en el Festival de Viena. Así que Mariano Pensotti, bienvenido a la radio AM530, la radio de Madres, la radio de EVE. Es la tarde con Carlos Polimeni. Te saludamos, Marina y Carlos, desde esta tarde medio gris. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Un placer en esta tarde medio gris. Acá estamos un poco expectantes con esta nueva apuesta de Una sombra voraz. Nos contarás un poco cómo vienen estas dos historias que se van narrando un poco entre paralelismos y diferencias de lo que ha sucedido con Julián Vidal y este Manuel Rojas. Bueno, vos hiciste una muy buena síntesis un poco de lo que pasa en la obra. O sea, básicamente lo que se cuenta, lo que se representa, es la historia de un alpinista que intenta reproducir antes de retirarse una especie de mítica escalada que intentó hacer su padre y donde desapareció hace 30 años atrás. Algo inesperado le sucede, se filma una película sobre lo que le sucede a esta persona, y en escena lo que nosotros representamos es un poco la vida de ese alpinista y la historia del actor que lo interpretó en una película. Entonces vos tenés todo el tiempo uno frente al otro, digamos, entre comillas siempre, la versión real y la versión ficcional de la historia de esta persona. Interesante juxtaposición de tiempos y espacios en la teatralidad de esto, que me imagino que encarnado por Diego Velázquez y Patricio Aramburu debe ser más que interesante. El Grupo Marea se presentó en el Festival de Aviñón y el de Viena con una versión particularmente en francés y en austríaco, ¿o es esta versión argentina llevada a esos festivales? No, esta es una obra bastante rara para nosotros, bastante particular, por un lado porque es un poco lo que vos decís. Se estrenó el año pasado en el Festival de Aviñón con actores franceses. Después hicimos una versión este año en el Festival de Viena con actores austríacos, bueno, uno austríaco y el otro alemán. Y ahora estamos finalmente haciendo la versión argentina. La verdad es que no nos había pasado nunca esto, porque algunas de nuestras obras se hacen primero en Argentina y después, si tenemos suerte, viajan a distintos festivales internacionales. Pero esta es la primera vez que hay como distintas encarnaciones de la misma idea, de la misma obra. Obviamente la obra también fue cambiando de un lugar a otro, y te imaginarás que trabajar con actores como Diego Velázquez o Patricio Aramburu acá significa darle la posibilidad a ellos de que tengan mucho espacio de crear su propia versión de los personajes. Sin duda alguna, debe ser un gran trabajo, ya me lo imagino, no por prejuicio, sino por comprobación empírica y experiencia personal de que seguramente Diego Velázquez y Patricio Aramburu lo están dejando todo. El Grupo Marea trabaja hace mucho tiempo, ¿no? Mirá, este año se cumplen 20 años, nos dimos cuenta medio azarosamente. Así que es una gran oportunidad para ponernos entre melancólicos y orgullosos, no sé. No, en serio, la verdad es que nunca habíamos hecho así como mucho balance, pero nos dimos cuenta que sí, que hacía 20 años que estábamos haciendo obras juntos. Y creo que es bastante particular eso también, porque nosotros somos un grupo donde no es que somos un grupo de actores o actrices que trabajan juntos, sino que es un grupo medio cocoliche, de alguna forma. Artístico, o sea, ¿no? Como distintas disciplinas. Exacto, es como un grupo de distintas disciplinas. Hay, bueno, Mariana Tirante, que es escenógrafa, Diego Weiner, que es músico, Florencia Basser, que es productora y colabora artísticamente, y yo, que escribo y dirijo, pero en realidad todo es bastante colectivo, y según el tipo de proyecto que decidamos encarar, bueno, nos vamos asociando con diferentes actrices y actores para trabajar juntos. Viste que ayer el Congreso hizo retroceder un intento del gobierno de cerrar el Instituto de Teatro, ¿no? Cuando uno escucha a menudo que en esta, la tercera ciudad en importancia en el mundo del teatro, en cantidad de salas y de proyectos, hay éxitos como esta obra que se representa fuera del país y de alguna manera representa al talento argentino, uno debería reflexionar
sobre eso, ¿no? Hay mucho teatro argentino en el mundo, hay muchas obras del teatro argentino girando por el mundo, y aquí en la propia Argentina a veces el teatro, como las artes en general y como gran parte de la sociedad, recibe de los poderes agresiones muy poderosas que no deberían pasarse por alto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que nunca, a veces es difícil dimensionar lo importante que es un lugar como el Instituto de Teatro para todo lo que llamamos teatro argentino. Es decir, es exactamente lo que vos estabas mencionando. Se suele mencionar todo el tiempo, y es verdad que no hay otras ciudades en el mundo, por lo menos yo no he encontrado, que tengan el espacio que le damos al teatro en la Argentina y en especial en la ciudad de Buenos Aires. Que haya una cantidad de creadores y creadoras, de público que va a ver obras, la cantidad de teatros independientes, y la realidad es que lo que llamamos el teatro argentino sale del teatro independiente. O sea, Claro. todos los que dirigimos empezamos a dirigir el teatro independiente, quienes actúan lo mismo, quienes hacen las escenografías. O sea, es el semillero, pero ni siquiera el semillero pensándolo como luego se accede a otra cosa. Es como es donde queremos estar, en definitiva. Es como el lugar donde probamos cosas, y a la vez es un lugar de pertenencia. De hecho, para nosotros como grupo, ahora hacía un montón de años que no hacíamos una obra como esta en una sala independiente. Esta obra que estamos presentando es, de alguna forma, una vuelta al teatro independiente después de haber presentado muchas obras en el San Martín, en otros lugares. Y la verdad es que también nos parecía importante en este momento del país volver al teatro independiente, que no es solamente una sala donde se presenta algo. O sea, el teatro independiente es mucho más que eso. O sea, y en especial las salas de teatro independiente son polos de creación cultural, son lugares donde uno va a ver una obra, pero también donde vas a tomar clases, a ensayar, a encontrarte con gente porque hay un barcito, a ver qué están dando hoy o qué van a dar mañana, son lugares de discusión. Nada, en definitiva, y todo ese tipo de cosas no surge por generación espontánea, surge también porque hay instituciones como el Instituto del Teatro que ayudan a la subsistencia de las salas, de las obras. Y nada, en la medida que ese tejido se empieza a intentar destruir, todo empieza a sufrir y a destruirse. Es muy claro lo que decís. Estamos conversando con Mariano Pensotti, una larga trayectoria como director y dramaturgo en este grupo Marea, que cumple 20 años y que un poco, cuando vos decís destruir el tejido en este modelo neoliberal que atenta contra todos y todas, más allá de la actividad a la que cada una se dedique, porque rompe, digamos, cimientos o pilares, digamos, de la construcción social y de la organización social, como es la educación, la salud o la cultura. En esto que decían de la defensa del Instituto Nacional del Teatro, me admiraba y me preguntaba de sostener la grupalidad y el arte colectivo nacido desde la independencia, por más que después hayan hecho experiencias de los teatros nacionales o municipales o giras por internacionales. Digo, en esta promoción y protección que desde el propio grupo que conformás ahí multidisciplinario y volviendo a donde hay que volver cuando los individualismos atacan, a defender ese arte colectivo y esa grupalidad, ¿no?, del Grupo Marea, y en esta nueva apuesta que es Una sombra voraz. ¿Qué te inspiró a escribir esta obra y a volver a hacer esta escena o a poner esta en escena, dos actores conversando en medio de las montañas y eso? Mira, yo venía medio obsesionado con una serie de noticias reales de cuerpos de escaladores que empezaron a aparecer en distintas montañas del mundo por el cambio climático. Viste que a partir de que se empezaron a derretir las nieves de las montañas, empezaron a aparecer cuerpos de personas que estaban desaparecidas desde hacía décadas. Esto es algo que empezó, sí, esto es algo real que empezó a pasar en el Himalaya, en Canadá, en Suiza. Y hay noticias muy cotidianas de eso. Y me parecía poéticamente muy fuerte la imagen de la naturaleza devolviendo los muertos, ¿viste? Como que había ocultado durante tantos años, como una naturaleza violentada por nosotros mismos que de alguna forma respondía como escupiendo los muertos que había ocultado. Y a partir de ahí empecé a fantasear con qué historia se podía desarrollar a partir de eso. Y también veníamos con el grupo medio obsesionados con
¿Qué pasa cuando una persona real inspira una película? ¿Viste? ¿Qué le pasa a esa persona cuando tiene su retrato ficcional hecho? Como Y la también, biopic, ¿qué le decís, pasa? ¿no? Una biopic. Una biopic, exacto. ¿Qué te pasa si hacen una biopic sobre vos y de repente empezás a verte a vos mismo o vos misma desde afuera? ¿Y qué le pasa a esa actriz o a ese actor que interpreta a una persona real? ¿Cuánto se junta una cosa con la otra? Entonces, uniendo un poco estas dos ideas, fue que se armó esta obra, que es como si fuera una especie de falso biodrama, de falso teatro documental, porque de alguna forma se presenta como si fuera algo real. Patricio hace como de un escalador real y Diego hace del actor que lo interpretó en una película, pero en definitiva todo es ficcional. Y también tiene un poco que ver con la idea bueno, cómo se construye una ficción, cómo se narra una vida. Qué interesante, me gusta mucho. Vamos a ir entonces sábados de agosto y septiembre. Se agrega los domingos a las 6 de la tarde. Esto es sábados a las 20 horas en Dumont 4040. Es Santos Dumont 4040. Es muy lindo teatro. Muy lindo. Así que Mariano Pensotti y a todo el Grupo Marea, felicitaciones por 20 años de construcción teatral amistosa y colectiva y artística. Y te queremos agradecer este ratito que charlaste con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer y les esperamos cuando quieran. Dale. Una sombra voraz. Carlos, vamos a ir a Dumont 4040 a ver esta gente. Bien, el alpinismo, el andinismo, los escaladores también nos permiten pensarlo todo como una metáfora. Preparación física, mucho tiempo. El Sísifo en el que estamos, ¿no? Mucho esfuerzo para un día llegar a la cumbre e inmediatamente bajar. Aquellos que están a favor del resultadismo dicen, ¿para qué todo ese esfuerzo si no se disfruta nada? Es que el esfuerzo es el disfrute. Claro, el proceso. Es el camino. Después se llega o no se llega. A la cima. Se llega o no se llega a la cima. Y después se ve un poco, se sacan una foto, una selfie ahora, y se baja. Y es más difícil bajar que subir. La misma historia de la Ilíada, de la Odisea. Es más fácil ir y ganar la guerra que volver y que todo esté como esté. Y sin embargo, qué hermoso que es. Es como, ¿para qué aprender? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué leer y escribir? Claro. Exactamente, para disfrutar del esfuerzo, del camino. Somos Radio. AM530. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería, derecho, movimientos sociales y mucho más. Para descubrir nuevas pasiones e intereses, para construir conocimiento colectivo, anótate. Los primeros cursos arrancan en agosto y se renuevan mensualmente. Precios populares. Para más información, manda un correo a contactounidelasmadres@gmail.com o ingresa a www.madres.org. Las madres siguen resistiendo porque educar es combatir. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Por entradas agotadas, nueva función. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Un hombre se cayó la boca. El domingo 10 de agosto a las 20 horas. Teatro El Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia AM530, Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó
Sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Peguajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y saben que hoy, Jueves Valiente, una nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo, la 2469. Pero antes de ir hacia esa escena, Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente permanente de su gobierno, está en comunicación con nosotros ahora a distancia, a diferencia de la vez anterior aquí en el piso. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Carlos, Marina, ¿cómo están ustedes? Nuestra audiencia. Bueno, y hoy 7 de agosto, que es un día muy particular para los creyentes, pero también para los que no lo son, para los que buscan trabajo, pero también para los que agradecen. Digo, hoy 7 de agosto, San Cayetano, es algo más que una convocatoria al templo, a la iglesia, ¿no? Creo que hoy fue una gran convocatoria también a la resistencia, con esta consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo, que son las consignas que nos han convocado a ocupar las calles, a encontrarnos para resistir a las políticas neoliberales de Milei, entre otras cosas. Creo que es bien interesante ver cómo las organizaciones políticas, sociales, sindicales, las religiosas, se pudieron congregar este 7 de agosto para marchar desde Liniers hasta el Congreso y ocupar las calles, abrazarnos, resistir con alegría, Carlos, que no nos derroten en ese estado de ánimo, porque la batalla, que sabemos que es económica, que es política, que es cultural, y digo estas tres dimensiones porque creo que si damos esa batalla nos estaremos fortaleciendo como sujetos que nos sujetamos en la lucha, ¿no? Y hoy hubo mucha resistencia, pero con algunas ofensivas. Vamos a ese encuentro y en ese encuentro, bueno, nos encontramos con otros con los que pensamos parecido, con los que creemos que hay un camino por transitar, y voy cerrando, Carlos, con este de resistir al modelo y al plan económico de Milei y Caputo, de poder resistir al modelo represivo de Milei y de Bullrich, y ser de alguna manera, como lo dijo Francisco, fratelli tutti, ¿no? En esa solidaridad en la que podemos hermanarnos con otros y con otras, y desde esta y otras luchas poder ir enhebrando la construcción de una gran mayoría que a la vez se transforme en una mayoría participativa y democrática. Paz, pan, tierra, techo, trabajo para todos los y las argentinas es una urgencia, ¿no? Y en eso reclamamos todos nuestros derechos, sin dejar de unir con flecha, que nos permita identificar que los responsables de estas políticas de hambre y miseria son los que hoy nos gobiernan en este país tan hermoso que es la Argentina, Carlos. Gracias, Carlos. Abrazo para vos. Abrazo para todos ustedes y a nuestra audiencia. Y de la voz reflexiva de Carlos Grandes nos vamos, Marina, rumbo a la Plaza de Mayo. Ya empezó la marcha 2469. Allá vamos. Esta plaza fue muy